Bien, entonces lo que vamos a ver hoy es cómo implementar el controlador PID y como ejemplo vamos a utilizar el tanque, ¿sí? El tanque que vimos en clase, simplemente es un tanque el cual tiene una válvula de salida, tiene un área de la base y esa área se mantiene constante a lo largo del tanque y se alimenta a través de una bomba con un cierto flujo de entrada, ¿no? Em, entonces vamos a ver cómo implementamos este controlador, nuestro controlador. Nuestro tanque tiene una base circular de radio 1 y tiene una válvula de salida con una resistencia R igual a 1.5. ¿Sale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es diseñar un controlador tipo P, un controlador tipo proporcional. Y lo que vamos a hacer primero es analizar la función de transferencia del sistema en lazo abierto y en lazo cerrado, ¿no? Entonces, en lazo abierto, nuestro sistema tiene una función de transferencia GDS, mientras que nuestro controlador tiene función de transferencia KDS. Es decir, la función de transferencia del controlador P es simplemente KDS igual a P. Y la función de transferencia de lazo cerrado está dada por GCL igual a KDS por G entre 1 más KDS por GDS. ¿Sí? Y pues vamos a analizar qué forma tienen los polos del sistema. Entonces vamos a correr. ¿Sí? Vamos a correr el sistema y la función de transferencia de lazo abierto está dada por 0.3 entre S más 0.2. Claramente el polo de lazo abierto es menos 0.2 y por lo tanto el sistema es asintóticamente estable en lazo abierto. Entonces lo que vamos a proponer eh, es un controlador tipo P con una ganancia de 10, ¿sí? Y la función de transferencia de lazo cerrado que está dada por GCL igual a KDS por GDS entre 1 más KDS por GDS, pues eh, está dada por 3.1 entre S más 3.3 y por lo tanto en lazo abierto el sistema también tiene nada más un polo y ese polo está en menos 3.3 o 3.39, ¿no? Casi menos 3.4. Entonces, claramente el sistema en lazo cerrado es un sistema que es asintóticamente estable también. Ahora, ¿cómo es la respuesta del sistema? Bueno, lo que hice fue en un for, ahora en un for metí la simulación del modelo en estado estacionario no, el modelo en estado estacionario, no, el modelo en espacio de estados del tanque. Simplemente programé la ecuación diferencial que modela las dinámicas del tanque y utilizando la función ODE simulo la respuesta del sistema desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. ¿Sí? Y ese tiempo inicial y ese tiempo final está dado por este vector de tiempos t que empieza en 0 y termina en 60 segundos, es decir, estoy simulando el sistema desde 0 hasta 1 minuto con periodos de muestreo de 0.01 segundos. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es meter en un for la simulación del tanque. ¿Sí? Tenemos el for en donde se simulan las dinámicas del tanque. Entonces, lo que se hace es resolver la ecuación diferencial que modela el tanque y vamos a resolver esa ecuación diferencial desde la condición inicial que se encuentra en la altura actual y vamos a resolver esa ecuación diferencial desde el tiempo actual hasta el tiempo siguiente, ¿sí? Desde el instante de tiempo actual hasta el instante de tiempo siguiente, ¿sí? Es decir, el vector de tiempo que tiene un conjunto de elementos, lo vamos a ir recorriendo elemento tras elemento, desde el tiempo inicial hasta el tiempo final, desde el tiempo inicial igual a 0 segundos hasta el tiempo final igual a 60 segundos. Y vamos a ir avanzando en el tiempo cada 0.01 segundos, es decir, el tiempo 1 es 0
el tiempo 2 es 0.01, el tiempo 3 es 0.02, el tiempo 4 es 0.03, el tiempo 5 es 0.04 y así sucesivamente hasta 59.098, o perdón, 59.98, 59.99 y 60. ¿Sale? Entonces, ese for lo que va a hacer es recorrer todos los instantes de tiempo y para cada uno de esos instantes de tiempo va a resolver la ecuación diferencial para obtener la altura del tanque, la altura del líquido en el tanque en ese instante de tiempo t de k más 1. ¿Sí? Y ese valor lo vamos a guardar en la variable h. ¿Sí? Todas las alturas que va obteniendo el tanque los vamos a guardar en la variable h. Pero lo interesante es que al modelo del tanque le vamos a pasar el parámetro a, que es el área de la base del tanque, la resistencia de la válvula de salida y el flujo actual que vamos a utilizar para generar la altura siguiente, la altura en el siguiente instante de tiempo. ¿Sí? Hay que recordar que es un sistema dinámico. ¿Sí? Entonces, si vamos a resolver la ecuación diferencial desde el tiempo k hasta el tiempo t de k más 1, hay que pasarle el flujo en el instante de tiempo tk, el flujo en el instante de tiempo t de k, para generar la altura a partir de la altura actual, la altura siguiente. ¿Sí? Al resolver la ecuación diferencial obtenemos la altura en el instante de tiempo siguiente. ¿Sale? Y entonces lo que tiene que hacer nuestro controlador es precisamente tratar de proponer este flujo de entrada, la entrada la entrada del tanque, que hace que la salida del sistema pues llegue a un cierto valor de referencia. ¿Cuál valor de referencia? Bueno, yo lo que propongo es una señal de referencia que está cambiando. En los primeros 20 segundos la señal de referencia va a tener un valor de 3. Del segundo 20 al segundo 40 va a tener un valor de 1.5. Mientras que de 40 a 60, del segundo 41 al segundo 60, va a tener un valor de 5. Es decir, esta señal de referencia va a estar cambiando. Primero va a valer 3, luego va a valer 1.5 y al final va a valer 5. ¿Sí? Primero 3 metros, luego 1.5 metros y al final 5 metros. Entonces, lo que tiene que hacer nuestro controlador es proponer este flujo de entrada tal que la salida alcance el valor de referencia en estado estacionario. ¿Sí? ¿Sí? Primero alcanza el valor de 3, el valor de 1.5 después y finalmente el valor de 5. Y eso lo programamos precisamente en esta parte. ¿Sí? Lo primero que hacemos es generar el error, la señal de error. ¿Sí? La señal de error simplemente es la referencia menos la salida, ¿sí? El valor de referencia que queremos seguir menos la salida que tiene el sistema real, ¿sí? Es decir, lo que queremos menos lo que tenemos en la realidad. ¿Sí? Y así generamos nuestra señal de error. Y recordarán que el controlador P es simplemente la entrada del sistema es proporcional a la señal de error. Es una señal de control proporcional, simplemente es la entrada de control es proporcional a el error entre la referencia y la salida. Es una acción de fuerza y esa constante proporcional pues me la da precisamente la constante Kp. ¿Sí? Y primeramente se me ocurre una Kp igual a 10. Entonces vamos a ver qué pasa cuando diseñamos un controlador proporcional con una ganancia proporcional igual a 10. Lo que ya vimos aquí es que con ese controlador el sistema en lazo cerrado sigue siendo estable, no hay ningún problema. Es un controlador que tiene polos con parte real negativa, por lo tanto es un sistema estable. Y vamos a ver qué respuesta nos da de salida. Esta es la altura, primero está en 3 metros, luego está en 1.5 metros y al final en 5 metros, ¿no? Y ese controlador tipo P con ganancia 10, pues llega en estado estacionario a un valor cercano a 3, cercano a la referencia, pero no exactamente en la referencia. Y eso es debido a que el controlador P permite alcanzar un error en estado estacionario diferente de 0, ¿no? Es un sistema que es asintóticamente estable, ¿sí? En lazo cerrado la salida es estable, ¿sí? La respuesta del sistema es una respuesta sobreamortiguada, claramente no hay oscilaciones,
la entrada del sistema es la roja, ¿sí? La roja es la referencia, mientras que el azul es la salida del sistema, es la salida Y del sistema. Y claramente nuestro controlador P, en lazo cerrado, se comporta de manera estable, con una respuesta sobreamortiguada, no hay oscilaciones, sin embargo, no alcanza la referencia, no alcanza el valor de la referencia exactamente. ¿Sí? Y eso es debido a que, como lo vimos la clase pasada, o la antepasada más bien, no si la pasada, el controlador P no permite alcanzar un error en estado estacionario exactamente igual a 0. Podemos jugar con la ganancia P, por ejemplo, si la hacemos igual a 5, veamos qué pasa. ¿Sí? Y efectivamente el polo de lazo cerrado tiene parte real negativa, ¿sí? Tiene parte real negativa, es un polo que está más cerca del eje imaginario, está más cerca de 0, por lo tanto, dado que tiene parte real negativa, pues sigue siendo un sistema asintóticamente estable. Entonces claramente vemos en la respuesta que la respuesta es estable, sin embargo, es un sistema para el cual el error en estado estacionario sigue siendo diferente de 0, ¿no? Y es debido a que el controlador proporcional no me permite alcanzar el error exactamente igual a 0 en estado estacionario, ¿no? ¿Sale? Podemos modificar la ganancia KP, ponerla a 15, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, vemos que aquí está, la respuesta del sistema sigue siendo asintóticamente estable. Eso es debido a que el polo en lazo cerrado claramente tiene parte real negativa, y entonces el sistema en lazo cerrado es asintóticamente estable. Y y por lo tanto la respuesta es asintóticamente estable. Sin embargo, el error en estado estacionario sigue siendo diferente de 0, ¿no? Hay una diferencia entre la entrada del sistema, que es la referencia, y la salida del sistema, que es la salida real, ¿no? La altura del tanque, ¿no? Entonces, el error en estado estacionario no es exactamente igual a 0, ¿no? ¿Cómo corregimos eso? Bueno, sabemos que si aplicamos una acción integral, debemos de ser capaces de alcanzar un error en estado estacionario exactamente igual a 0, ¿no? Entonces, simplemente como observación, ¿cómo le hago para calcular los polos del sistema en lazo cerrado? Bueno, yo aquí tengo mi función de transferencia G para obtener el denominador de esta función de transferencia. Simplemente utilizo el atributo del objeto G, ¿sí? Entonces, acceso de la función de transferencia G, el atributo den, que es el denominador, y lo que obtengo es precisamente el polinomio característico de la función de transferencia G. Y utilizo la función roots para obtener las raíces de la ecuación característica, que es el polinomio característico igualado a 0. ¿Sí? Y entonces es como obtengo los polos en lazo abierto, y para los polos del sistema en lazo cerrado, dado que mi función de transferencia de lazo cerrado es la función GCL, utilizo el atributo den del objeto GCL, que es la función de transferencia del sistema en lazo cerrado, para obtener el polinomio característico. Y la función roots, la función roots me permite calcular las raíces de mi ecuación característica obtenida como el polinomio característico igualado a 0. Y es así como calculo los polos del sistema. ¿Sale? Entonces hay que recordar que para el controlador P la función de transferencia está dada por Ks igual a Kp. ¿Sí? Entonces el problema que vemos es que nuestro controlador
tipo P no alcanza el error en estado estacionario exactamente igual a cero, ¿no? Si nos fijamos aquí, efectivamente la diferencia entre la referencia y la salida pues es diferente de cero, ¿no? Y eso lo podemos ver acá, ¿sí? Aquí se ve claramente que el error no es exactamente igual a cero, el cero está aquí, y lo que vemos es que el error entre la referencia y la salida pues no es exactamente igual a cero. Está muy cercano a cero, pero no es exactamente igual a cero. Y finalmente, la entrada que propone nuestro controlador para alcanzar la referencia de manera automática, pues aquí está graficada, ¿no? La tasa de flujo la podemos ver graficada aquí. Es una tasa de flujo que toma diferentes valores dependiendo la referencia que queremos seguir, ¿sale? Bueno, nada más como comentario, yo utilicé esta sintaxis para obtener el denominador de la función de transferencia, pero esta sintaxis es válida a partir de Scilab 6.1. ¿Sí? Si utilizan una versión anterior de Scilab, tienen que utilizar la función denom, ¿sí? La función denom y entre paréntesis la función de transferencia. La función denom y entre paréntesis la función de transferencia obtiene el denominador de la función de transferencia que pasan como parámetro a esa función, ¿no? ¿Sí? Esta sintaxis, el atributo den del objeto GCL, donde GCL es la función de transferencia, es válida a partir de Scilab 6.1, ¿sale? Entonces quedamos que hay que aplicar una acción tipo proporcional integral, ¿no? Entonces vamos a seleccionar un controlador proporcional integral con constante de proporcionalidad Kp igual a 10 y se me ocurre la constante de integración TI igual a 0.05, ¿no? Simplemente lo estoy haciendo a prueba y error, jugando con los valores para ver qué me da el sistema qué respuesta me genera el sistema, ¿no? Y finalmente, algo que no les mencioné es que aquí grafiqué el diagrama de Bode, es decir, la respuesta del sistema en frecuencias del sistema de enlazo cerrado. Claramente, dado que es un sistema de primer orden, ¿sí? Dado que tenemos un sistema en enlazo cerrado de primer orden, claramente la respuesta en frecuencia es la respuesta en frecuencia de un sistema de primer orden, ¿sí? Como la de un filtro pasabajas, ¿no? Por aquí tenemos la frecuencia de corte. La frecuencia de corte está más o menos en 1, ¿sí? La frecuencia de corte de nuestro filtro pasabajas de nuestro sistema de enlazo cerrado está más o menos en 1, ¿sí? Es decir, nuestro tanque con un controlador proporcional se comporta como un filtro pasabajas con frecuencia de corte en 1 Hz más o menos, ¿no? ¿Sale? Ahora, si aplicamos un controlador proporcional integral, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, aquí hay un problema con la función de transferencia de lazo cerrado. La función de transferencia de lazo abierto sigue siendo la misma, es estable en lazo abierto el sistema, el tanque es estable en lazo abierto, dado que tiene un polo con parte real negativa en el semiplano imaginario izquierdo, pues. Pero cuando yo quiero calcular la función de transferencia de lazo cerrado, Scilab no me permite hacer este producto, KS por G. Cuando yo genero mi función de transferencia del controlador tipo PI, declaro una variable de tipo S con esta instrucción, ¿sí? Una variable compleja de tipo S. Y recordarán que la función de transferencia del controlador PI está dada por Kp más Kp entre TI por S, así como está explicado, así como está representada la función de transferencia aquí, ¿sí? Simplemente utilizo esta bandera para seleccionar entre el controlador P, el controlador PI y el controlador PID. ¿Sí? Entonces, dependiendo del valor que tiene la bandera, selecciono el caso 1 cuando es el controlador P, el caso 2 cuando es el controlador PI y el caso 3 cuando es el controlador PID. ¿Sí? Entonces, utilizo una estructura select para seleccionar el controlador que quiero implementar, ¿no? Entonces, esta versión de Scilab, la versión Scilab 6.1, no me permite
hacer el producto de dos funciones de transferencia, ¿sí? Este código yo lo hice en versiones anteriores de Scilab. Sin embargo, como actualicé el sistema operativo de mi computadora, si lo actualicé a la versión más actual del sistema operativo de Mac, pues Scilab, como fue diseñado, o como fue esta versión del Scilab, la 6.1, debido a que fue programada antes de que saliera esta nueva versión del sistema operativo, pues no ha sido completamente probado con este sistema operativo, con el sistema operativo más reciente de Mac. Entonces me causa problemas, no me permite hacer esta opción, ¿no? Pero en las versiones anteriores no deben tener ningún problema. Si ustedes instalaron una versión anterior de Scilab, si tienen instalada una versión anterior de Scilab y en otro sistema operativo, no deben tener ningún problema. Y entonces esta instrucción les debe dar la función de transferencia del lazo cerrado del sistema, que ahora va a ser una función de transferencia de orden 2, y con esa instrucción van a poder calcular los polos de la función de transferencia del sistema, ¿no? Y como es una función de transferencia de orden 2, pues van a ver que tienen dos polos, ¿no? Entonces, dependiendo de la forma que tienen los polos, pues es la respuesta del sistema. Si tiene parte real negativa, entonces el sistema es estable. Si tiene parte imaginaria, va a tener oscilaciones la respuesta. Si los polos son meramente reales, entonces no van a tener oscilaciones, su respuesta va a ser sobreamortiguada. ¿Sale? Recuerden que esa información se encuentra en los polos. Pero veamos la respuesta que nos da el sistema, ¿no? Si vemos la respuesta que nos da el sistema, claramente con el controlador proporcional integral sí alcanzamos la referencia. La referencia sí es bien alcanzada, ¿sí? Estamos utilizando la misma constante Kp de 10 que nos generaba un error en estado estacionario diferente de 0, pero cuando yo aplico una constante integral de 0.05, lo que obtenemos es precisamente que la altura del tanque llega exactamente a la referencia, ¿sí? Exactamente la altura del tanque es la altura de la referencia, es decir, la salida del sistema es exactamente igual a la entrada. Pero nótese que la respuesta del sistema, la gráfica en azul, tiene una respuesta subamortiguada, es decir, presenta oscilaciones. Antes de llegar al estado estacionario, la respuesta presenta oscilaciones. Eso significa que los polos, y eso les toca a ustedes verificarlo, los polos del sistema deben tener parte real negativa, dado que la parte real nos dice que el sistema se estabiliza, ¿sí? El sistema es estable. Y debe tener parte imaginaria, dado que la parte imaginaria nos da la frecuencia natural no amortiguada de la respuesta. Y claramente aquí vemos en azul que la respuesta tiene oscilaciones, es decir, la respuesta es subamortiguada. Por lo tanto, los polos deben tener parte real, parte imaginaria, ¿sale? Déjenme hacer aquí una modificación en el código. Voy a volverlo a correr. Me equivoqué. Sí, está bien. No, está bien, ¿sí? Entonces, la referencia es la señal roja punteada, mientras que la salida es la azul, ¿sale? Entonces, claramente vemos que la salida, la altura real de nuestro tanque, alcanza muy bien la referencia que indicamos en la entrada, ¿no? ¿Sí? de nuestro sistema de control, ¿sale? Y por supuesto, el controlador PI sí logra un error en estado estacionario exactamente igual a 0, y eso lo podemos ver acá. Si aquí graficamos la señal de error, y lo que vemos es que claramente el error en estado estacionario es exactamente igual a 0, como lo esperábamos. No sabemos que el controlador PI si alcanza un error en estado estacionario exactamente igual a 0. Entonces, primero tiene una respuesta transitoria de tipo subamortiguada, es decir, hay oscilaciones, pero una vez que alcanza el error en estado estacionario, el estado estacionario, el error es exactamente igual a 0, ¿sí? Dado que estamos utilizando un controlador PI,
Em, Sin embargo, bueno, me gustaría mostrarles la función de transferencia de lazo cerrado, que es una función de transferencia de, de, de orden 2 y claramente va a tener dos polos. Esos polos debería mostrármelos esta función, debería calcularlos esta función y veríamos que esos polos tienen parte real y parte imaginaria, ¿no? Dado que el sistema es asintóticamente estable y la respuesta es subamortiguada, tiene oscilaciones, ¿no? Entonces debe tener, eh, debe tener oscilaciones la respuesta, ¿no? ¿Sale? Este código claramente se los voy a subir al grupo de Teams para que lo tengan y lo usen como referencia, ¿sí? Para que ustedes lo corran, jueguen con este código y lo utilicen como referencia para su proyecto, ¿sí? Em, y si graficamos el diagrama de Bode del sistema de lazo cerrado, pues lo que vemos es precisamente el diagrama de Bode de un sistema de segundo orden, ¿sí? con respuesta subamortiguada. Claramente este es el diagrama de Bode de un sistema de segundo orden con respuesta subamortiguada. Aquí vemos claramente este incremento en la amplitud de la respuesta, y esto es debida precisamente a los sobrepasos que existen en la respuesta transitoria debido a las oscilaciones, ¿no? ¿Sale? Pero bueno, no les puedo mostrar la función de transferencia de lazo cerrado, pues debido precisamente al error de la versión de Scilab que estoy ejecutando en el sistema operativo, en la última versión del sistema operativo de Mac, ¿no? Entonces, bueno, me voy a tener que esperar hasta que Scilab libere la versión libere la versión que corre en esta nueva versión del sistema operativo de Mac, ¿no? Sistema operativo 11, versión 11.0.1, ¿no? Pero al menos sí podemos ver, ustedes corran de todas maneras este código para que comprueben qué forma tiene la función de transferencia de lazo cerrado y los polos del sistema de lazo cerrado, ¿no? Lo que sí podemos comprobar es que efectivamente el error en estado estacionario es exactamente igual a 0 y la salida del sistema sigue perfectamente la referencia, ¿no? Ahora el problema que vemos aquí es que pues tiene oscilaciones y tiene sobreimpulsos grandes, ¿no? Tiene aquí unos sobrepasos de 2 metros, ¿no? Es decir, cuando llenemos nuestro tanque, pues vamos a ver en un transitorio que la altura va a crecer hasta 2 metros y luego va a empezar a decrecer hasta llegar a 5 metros, ¿no? Tenemos unos sobrepasos bastante importantes, ¿no? ¿Cómo se implementa este controlador proporcional integral? Bueno, su función de transferencia, como lo habíamos dicho, es Ks igual a Kp más Kp entre Ti por S, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo implementamos este controlador? Bueno, pues la parte proporcional sigue siendo Kp por el error, sigue siendo una parte proporcional al error y una parte proporcional a la integral del error, ¿no? ¿Cómo implementamos esa integral? Bueno, pues utilizamos la función intrap, que es la aproximación de la integral por medio del método del trapecio, y utiliza como argumentos el tiempo inicial hasta el tiempo final de dónde vamos a integrar esa función y la función que vamos a integrar, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es integrar el error desde el instante inicial al instante k más 1, ¿sí? Y esa función la vamos a integrar precisamente desde el tiempo inicial t1 hasta el tiempo tk más 1, ¿sí? Y ese resultado pues lo vamos a grabar en el flujo de entrada que vamos a insertar a la planta, al tanque, en el siguiente ciclo de reloj, ¿sale? Entonces aquí estamos implementando nuestro controlador proporcional integral. Este es el término proporcional al error, mientras que este es el término proporcional a la integral del error. Simplemente
la integral la estamos aproximando utilizando el método del trapecio, ¿sí? Y ese método del trapecio ya está programado en una función de Scilab, que es la función int_trap, ¿sí? Integral por el método del trapecio. Vamos a integrar la función del error desde el instante 1 al instante k más 1, y esa integral está definida desde el tiempo inicial hasta el tiempo t de k más 1, ¿sí? Entonces simplemente estamos integrando el error utilizando el método del trapecio. Pueden buscar más ayuda sobre esta función en la ayuda de Scilab, ¿no? ¿Sí? Y finalmente, dado que vemos que la respuesta del sistema, bueno, claramente este es el flujo que propone el controlador, que se debe de insertar al tanque para que la altura siga la referencia que nosotros programamos, ¿no? Primero de 3, luego de 1.5 y al final de 5, ¿no? ¿Sí? Entonces, el flujo que propone de manera automática nuestro controlador, pues es el flujo que está graficado en esta figura, ¿no? Claramente ese flujo oscila al principio y luego llega a un valor en estado estacionario, ¿no? Diferente de 0. Cuando cambiamos la referencia vuelve a comenzar a oscilar debido a la respuesta subamortiguada del sistema, y después se estabiliza en otro valor en estado estacionario, ¿no? Cuando cambiamos la referencia, otra vez, dado que cambiamos la referencia, el sistema vuelve a oscilar, ¿sí? Vuelve a presentar el comportamiento subamortiguado. Entonces el controlador propone un flujo de entrada con una respuesta transitoria de tipo subamortiguada hasta que llega al estado estacionario en un valor diferente, ¿no? Diferente de 0. Entonces este valor es el que me permite alcanzar una altura de 5 metros. Este valor de aquí me permite alcanzar una altura de 1.5 metros, mientras que este valor de acá me permite alcanzar una altura de 3 metros, ¿no? ¿Sale? Entonces, dado que tenemos sobrepasos muy grandes, pues vamos a intentar minimizar esos sobrepasos. Vamos a intentar que esos sobrepasos sean más pequeños, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues con nuestra acción de control derivativa, ¿no? Entonces ahora selecciono mi acción de control derivativa, que es la 3, y voy a aplicar una constante derivativa td igual a 0.25, y vamos a seleccionar el controlador proporcional integral derivativo que está programado aquí, ¿sí? Y cuya función de transferencia está dada por KdS igual a Kp por Kp entre Ti por S más Kp por Td por S. Es la función de transferencia de mi controlador proporcional integral derivativo, y la función de transferencia de lazo cerrado otra vez es GCL igual a KdS por G entre 1 más KdS por GdS, ¿sí? Y los polos otra vez los calculo por medio de la función roots, que me permite encontrar las raíces de la ecuación característica formada por el polinomio característico igualado a 0, ¿no? Otra vez Scilab me va a marcar un error porque esta versión no me permite hacer este producto KS por G, ¿sí? Es decir, si yo intento hacer aquí KS por G, si KS contiene la función de transferencia de mi controlador PI, mientras que G tiene la función de transferencia del lazo abierto del tanque. Cuando yo hago KS por G, es ahí donde me marca el error, ¿no? Entonces es un error de la versión de Scilab sobre este sistema operativo en particular. Ustedes no deben tener ningún problema si están corriendo una versión anterior de Scilab. Si tienen una versión anterior de Scilab, no deben tener ningún problema en calcular la función de transferencia de lazo cerrado, ¿sale? Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Pero lo curioso que estoy viendo aquí es que marcó error aquí, pero sí está raro, ¿no? Porque
me marca error para calcular la función de transferencia de lazo cerrado, pero sí, sí ejecutó el diagrama de Bode o sí graficó el diagrama de Bode de esa función de transferencia. Está raro. Es un problema de la versión de Scilab, ¿no? Pero ustedes no deben tener ningún problema en ejecutar todo este código, pues en una versión anterior de Scilab, ¿no? ¿Sí? Y finalmente, bueno, quedamos que para tratar de minimizar el efecto de la respuesta subamortiguada, tratar de minimizar los sobrepasos, vamos a utilizar un controlador PID, ¿sí? Con función de transferencia KD es igual a KP por KP entre TIC por S más KP por TD por S. ¿Sí? Y entonces lo corremos. ¿Sí? Y otra vez tenemos el mismo problema que el caso anterior, es decir, cuando yo quiero hacer el producto KDS por GDS, esta versión de Scilab me marca un error. Ustedes no deben tener ningún problema, ustedes sí lo pueden ejecutar, sí deberían poder ejecutarlo. Y aquí lo importante es que vean qué forma tiene la función de transferencia de lazo cerrado, GCL, y qué valor tienen los polos del sistema. La función de transferencia de lazo cerrado también es una función de transferencia de orden 2, ¿sí? Si bien me acuerdo, también es de orden 2. Por lo tanto, tiene dos polos, el sistema debe tener dos polos, dado que la respuesta del sistema es una respuesta también es una respuesta también subamortiguada, entonces los polos deben tener parte real y parte imaginaria. La parte real, dado que el sistema es estable, es asintóticamente estable, entonces debe tener parte real negativa, mientras que la parte imaginaria debe ser diferente de cero, dado que tenemos una respuesta subamortiguada. ¿Sí? Y eso deberían de verlo ejecutando esta parte del código, ¿no? Viendo qué forma tiene la función de transferencia y calculando los polos, ¿no? Sí, eso lo deberían de ver con esta parte del código, ¿no? Deberían de ver una función de transferencia de orden 2 y, y al calcular los polos deben de encontrar dos polos, ¿no? El sistema tiene una ecuación característica de grado 2, ¿no? Si ejecutamos el diagrama de Bode, aquí interesante, aquí vemos un diagrama de Bode diferente. Probablemente la función de transferencia de lazo cerrado sea de orden 3, probablemente es de orden 3, no es de orden 2, no lo recuerdo bien. Habría que hacerlo a mano o en su defecto ustedes corran esa parte del código y vean bien de qué orden es la función de transferencia de lazo cerrado. Lo interesante es que si está permitiendo la Scilab graficar el diagrama de Bode de la función de transferencia, de esta función de transferencia, ¿sí? Que se supone que tiene un error cuando yo quiero hacer el producto de KS por G. Sin embargo, cuando quiero ver cómo es la función de transferencia, me está marcando un error. Entonces, ese es un error de la versión, ¿no? De la versión de Scilab que no está actualizada para este sistema operativo, ¿no? Pero ustedes no deben tener ningún problema para ejecutarlo, ¿no? Entonces, pues sí, lo que vemos aquí es que los polos deben tener parte real en el semiplano imaginario izquierdo, es decir, parte real negativa, y parte imaginaria, dado que la respuesta del sistema tiene oscilaciones. Sin embargo, aquí lo interesante es que, si se dan cuenta, las oscilaciones son más pequeñas. ¿Sí? Más bien dicho, los sobrepasos son más pequeños. ¿Sí? Hace rato, cuando utilizamos el controlador PI, había oscilaciones de magnitud 2, había sobrepasos, perdón, de magnitud 2, ¿no? Así un sobrepaso de 2 metros.
Sin embargo, con este controlador PID, con ganancias KP igual a 10, TI igual a 0.05 y TD igual a 0.25, logramos que el error en estado estacionario sea exactamente igual a 0 y que los sobrepasos de la respuesta del sistema en lazo cerrado sean menores. En lugar de que sean de 2 metros, pues son de un poquito mayor a 1 metro, ¿no? Si redujimos un poco más los sobrepasos de la respuesta del sistema, ¿no? Y eso es debido a la acción derivativa, ¿no? Que la acción derivativa me está prediciendo o permite predecir la magnitud de los sobrepasos, ¿no? Bueno, no exactamente la magnitud de los sobrepasos, más bien me permite predecir la, la pendiente de la recta tangente al error, ¿sí? A la señal del error, ¿no? Y con esa magnitud podemos tratar de decrementar los sobrepasos, ¿no? ¿Sí? Eso lo podemos ver precisamente acá, ¿sí? ¿Sí? Con esos, con la acción derivativa lo que vemos es, o lo que estamos tratando es de calcular la derivada instantánea del error que me da la pendiente de la recta tangente la recta tangente a la señal del error, y con esa información tratar de minimizar tratar de hacer cada vez más pequeña esa pendiente, y al hacer más pequeña esa pendiente también se reducen los sobrepasos, ¿no? Entonces aquí cuando vemos cuando vemos los sobrepasos, pues vemos que efectivamente logramos reducir esos sobrepasos de 2 a 1, un poquito más de 1, ¿no? ¿Sí? En teoría, ¿qué pasa si hacemos esta constante derivativa más grande? Por ejemplo, 0.5, vamos a ver si logramos hacer más pequeños esos sobrepasos. Marco un error. Parece que esa ganancia no le gustó. No nos dio un buen resultado, y eso lo podemos verificar precisamente checando los polos, ¿no? Los polos de la función de transferencia del sistema en lazo cerrado GCL, ¿sí? Aquí no va a quedar de otra más que ya se cerró. Vamos a tener que volver a arrancar el Scilab. Vamos a ver si me permite arrancarlo. Vamos a ver. Esta constante de 0.5 no le gustó. Vamos a regresar a la de 0.25. Parece que es la que nos permite obtener los mejores resultados. ¿Sale? Parece que esta es digamos que para este modelo del tanque es la que nos permite tener los mejores resultados. De hecho, yo creo que fue por eso que fue la que utilicé, ¿no? Y ahora aquí la pregunta es, bueno, primero les muestro cómo implementar el controlador PID. Otra vez, nuestro controlador PID nos permite generar un flujo de entrada para el tanque que es proporcional al error, ¿sí? Que es proporcional a la integral del error y que es proporcional a la derivada del error. Ahora, ¿cómo aproximamos la derivada del error? Bueno, la aproximamos utilizando diferencias finitas, utilizando la definición de la derivada. Hay que recordar que la derivada se define como el límite cuando delta t tiende a 0 de delta d entre delta dt. ¿Sí? Entonces aquí básicamente estoy aplicando ese límite, ¿sí? En esta parte del código básicamente es delta d, que es
eh, el error en el instante de tiempo k más 1 menos el error en el instante de tiempo k entre delta d, ¿sí? Entre el periodo de muestreo que estoy utilizando para correr este controlador, ¿sí? Entonces, mientras delta d sea más pequeño, el error claramente que hago en la aproximación de la derivada pues es menor, ¿no? Entonces simplemente la derivada la aproximamos por medio de esta diferencia finita, ¿sí? Simplemente delta del error entre delta de tiempo y pues nuestra ganancia proporcional a la derivada pues está dada por Kp por Td, ¿no? Entonces esta es la manera en cómo implementamos nuestro controlador PID en Scilab. Simplemente un término proporcional al error, un término proporcional a la integral, donde la integral es aproximada por medio de el método del trapecio, y finalmente un término que es proporcional a la derivada del error, ¿no? Y la derivada es aproximada utilizando diferencias finitas. Simplemente es delta d entre delta dt, ¿sí? Simplemente utilizar una diferencia finita para aproximar la derivada, ¿no? ¿Sí? Y entonces efectivamente este controlador me permite tener una respuesta que sigue siendo subamortiguada, pero ahora los sobrepasos son menores. Cuando utilizamos el controlador PI, los sobrepasos eran de 2 metros. Ahora con este controlador PID, los sobrepasos son de poquito más de 1 metro. ¿Sale? Lo redujimos un poco más los sobrepasos, ¿no? De hecho, si volvemos a implementar el controlador PI, efectivamente, los sobrepasos aquí, si se dan cuenta, son de más de 2 metros, ¿sí? Aquí el sobrepaso es un poquito más de 2 metros. Aquí el sobrepaso es casi de 2 metros. Y aquí el sobrepaso, dado que la referencia está en 1.5, el sobrepaso es de más o menos 1 metro, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, si se dan cuenta, quiero que vean cuánto tarda en llegar al estado estacionario el controlador PI, ¿sí? Se tarda más o menos 5 segundos en llegar al estado estacionario, más o menos 5 segundos en llegar al estado estacionario. Si volvemos a aplicar nuestro controlador PID, ¿sí? Si implementamos el controlador PID, los sobrepasos se reducen, ¿sí? Claramente ahora los sobrepasos aquí, el sobrepaso es de poquito más de 1 metro, aquí el sobrepaso es de 1 metro prácticamente, y aquí el sobrepaso es más o menos de medio metro. Sin embargo, el tiempo que tarda en llegar al estado estacionario se incrementó, es más o menos unos casi 10 segundos, ¿sí? Unos 8 segundos más o menos. Aquí igual ya no es de 5 segundos, aquí tarda más o menos unos 8 segundos en llegar al estado estacionario, igual aquí, se tarda un poquito más de 5 segundos, como 8 segundos. Redujimos los sobrepasos, pero se incrementó el tiempo de asentamiento, ¿no? El tiempo en el que llegamos al estado estacionario. Y ese comportamiento es normal, ¿no? El sistema es muy rápido, pero los sobrepasos son grandes, ¿no? Conforme tendemos a hacer los sobrepasos más pequeños, lo que vamos a ver es que el tiempo en el que alcanzamos el estado estacionario tiende a ser mayor. Entonces, lo que tenemos que encontrar es ese compromiso entre que los sobrepasos no sean tan grandes, ¿sí? Los sobrepasos de nuestra respuesta en estado estacionario, más bien dicho, nuestra respuesta en lazo cerrado, si nuestra respuesta transitoria en lazo cerrado no sean tan grandes, que esos sobrepasos sean relativamente pequeños, pero que tampoco el tiempo en alcanzar el estado estacionario, el tiempo de asentamiento, sea corto también, ¿no? Si no sea tan largo tampoco, ¿no? No vale la pena que por hacer los sobrepasos pequeños nos tardemos muchísimo tiempo en alcanzar el estado estacionario, ¿no? ¿Sí? Ahí más bien hay que jugar con las ganancias del controlador para alcanzar ese compromiso, ¿no? Entre el tamaño de los sobrepasos y el tiempo
de asentamiento o el tiempo en el que alcanzamos el estado estacionario de la respuesta del sistema en lazo cerrado, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí se ve claramente que los sobrepasos son más pequeños, pero se incrementa un poco el tiempo de asentamiento, el tiempo en el que alcanzamos el estado estacionario. Sin embargo, el controlador muy bien alcanza el estado estacionario, ¿no? Y aquí vemos claramente que se llega al estado estacionario, ¿sí? El error igual a cero se alcanza en, pues, de hecho más, ¿no? Más de 10 segundos, ¿no? Como un poquito más de 10 segundos, ¿no? ¿Sí? Aquí vemos claramente que nos tardamos un poco más de 10 segundos, casi aquí un poquitito más de 10 segundos en alcanzar el estado estacionario. Y lo mismo acá, ¿no? De 40 a alcanzar el estado estacionario nos tardamos un poquito más de 10 segundos, pero se alcanza el estado estacionario, ¿no? Se reducen los sobrepasos en la respuesta, se reducen estos sobrepasos en la respuesta, pero se alcanza el estado estacionario en un tiempo ligeramente un poco mayor, ¿no? ¿Sí? Y en este caso el flujo de entrada que se propone, el flujo de entrada, si se dan cuenta, toma valores en el transitorio muy grandes, valores muy grandes, pero al final alcanza el estado estacionario. Aquí pareciera que está en cero por la escala, no está en cero, debido a que los flujos que se requieren cuando cambiamos la referencia son grandes. Entonces la escala pareciera que el flujo es cero, pero no es cero, es un valor muy pequeño, pero sí es diferente de cero. Y aquí la pregunta es si una bomba nos podría dar estos flujos, ¿no? Aquí la pregunta que podemos hacernos es, ¿realmente una bomba nos puede dar los flujos que nos, que nos calcula nuestro controlador? Muchas veces no nos va a dar esos flujos, entonces lo que hay que hacer es un controlador saturante, un controlador que se llama un controlador anti-window, un controlador que sature la salida, ¿no? Que sature su salida, la salida del controlador, que es la entrada de control del sistema, enlazo abierto, pero bueno, ese es otro problema de control, ¿no? Que ya no vamos a ver en esta clase, pero que se puede abordar, ¿no? Definitivamente sí se puede abordar, ¿no? Entonces, bueno, por lo pronto, pues esta es la demostración de la implementación del controlador PID. Este código se los voy a poner en la en la carpeta de Teams, ¿sí? En la carpeta de archivos del Teams, para que lo tengan disponible y lo puedan ustedes utilizar como base para su proyecto. ¿Cómo calcular las ganancias KP, TI y TD? Bueno, yo lo que les propongo es que lo hagan a prueba y error, así que jueguen con esas ganancias, que empiecen a jugar, pero lo que tienen que cuidar es que los polos de la función de transferencia de lazo cerrado tengan parte real negativa, ¿sí? Es decir, tiene que proponer, primero diseñen su controlador proporcional, que es la acción de fuerza, después para alcanzar el error en estado estacionario, agreguen la acción integral, y si su respuesta tiene, y solamente si su respuesta tiene comportamiento subamortiguado y sus sobrepasos son considerables, son muy grandes, utilicen la acción derivativa para tratar de minimizar el tamaño de esos sobrepasos. ¿Cómo ir calculando o cómo ir proponiendo las ganancias del controlador KP, después la ganancia TI y luego la ganancia TD? Bueno, analicen su función de transferencia en lazo cerrado, ¿sí? Vean la forma que tiene su función de transferencia de lazo cerrado y analicen los polos. Lo que tienen que asegurar en cada caso es que los polos del sistema en lazo cerrado, estos polos del sistema en lazo cerrado, tengan parte real negativa, ¿sí? Jueguen con esos polos, jueguen con las ganancias KP, TI y TD para asegurar que estos polos, los polos del sistema en lazo cerrado, tengan parte real negativa, ¿sí? ¿Sí? Jueguen con esos valores y vean qué valores van tomando los valores, los polos en lazo cerrado, y en el momento en que sus polos de lazo cerrado tengan parte real negativa, su controlador va a converger a la referencia, ¿no? Lo hará de una mejor o de una forma más rápida, de una manera más lenta, pero siempre va a converger, ¿sí? Siempre va a converger. Tal vez de una manera, tal vez lo va a hacer muy rápido va a converger con pocos instantes de tiempo,
va a converger el controlador a la referencia, pero va a converger. Tal vez si esas ganancias hacen que los polos del sistema se encuentren más cerca del eje imaginario, del origen, entonces van a ver que su respuesta va a ser más lenta, pero siempre va a tender a converger, ¿sale? Entonces, eh, jueguen con estas ganancias y analicen los polos, ¿sí? Analicen los polos que analicen los polos em, em, que les genera su función de transferencia del lazo cerrado, ¿sale? Muy bien, bueno, pues vamos a dejar la clase aquí. Si tienen alguna duda, pues lo checamos en la clase del viernes, hacemos una reunión y analizamos el código si quieren, retomamos el código y lo discutimos para por si tienen alguna duda, ¿no? Por si quieren que discutamos algo acerca del código, ¿sale? Muy bien, bueno, pues entonces nos conectamos el viernes.